Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo perteneciente a esta lista de vídeos de los condensadores. Y en esta ocasión vamos a hacer, a mi parecer, un ejercicio muy interesante. Un ejercicio que os va a gustar, al que le guste esto, claro. Os va a gustar mucho porque es un ejercicio muy curioso de cómo se carga un condensador en diferentes situaciones, ¿vale? El ejercicio dice lo siguiente, os lo voy a leer textualmente, ¿vale? Dice, halla o calcula la tensión que adquieren los condensadores de cada uno de los circuitos. Aquí tenemos un circuito A, un circuito B y un circuito C, ¿de acuerdo? Entonces me pide que haya la tensión de los condensadores en cada uno de esos circuitos al cabo de un tiempo suficientemente grande una vez cargados después de haber cerrado el interruptor. O sea, lo que me está diciendo es que calcule la tensión del condensador de cada circuito una vez que cerramos el interruptor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos un circuito sencillo en el que, bueno, tenemos simplemente una fuente de tensión de 6 voltios y aquí en paralelo un condensador. Un circuito B en el que ahora tenemos la misma fuente de tensión de 6 voltios, el condensador, pero aquí tenemos previo a él, en serie, una resistencia de 2 ohmios. Y finalmente, un circuito en el que tenemos lo mismo, la fuente de alimentación de 6 voltios, la misma resistencia de antes, con el condensador, pero ahora paralelo al condensador, una resistencia de 3 ohmios. Entonces, como veis, lo vamos complicando un poquito de menos a más, ¿vale? Entonces, quiero que veáis lo curioso de cómo actúa un circuito u otro, nada más cerrar el interruptor, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ver el primero de los casos, ¿vale? Este es un caso, bueno, pues el primer caso sencillo, como digo, fuente de tensión de 6 voltios. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando cerramos el interruptor? Pues cuando cerramos el interruptor, ¿qué va a ocurrir? Pues que el condensador que está aquí, una vez, insisto, cerremos el interruptor, pues va a alcanzar la misma tensión que la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque lo tenemos en paralelo. Entonces, bueno, en este caso, pues es sencillo. En cuanto cerremos el interruptor, pues la fuente está totalmente en paralelo con el condensador, por tanto, el condensador va a adquirir la misma tensión que la fuente. Entonces aquí podemos decir que la tensión del condensador son 6 voltios. Bueno, aquí es sencillo. Fácil e intuitivo, 6 voltios. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Si recordáis de vídeos anteriores, no hace falta saber los vídeos anteriores, pero simplemente digo que hemos hecho vídeos anteriores con tiempos de carga y descarga, y si recordáis, pues cuando un condensador tiene una resistencia en serie delante de ella, pues el condensador, en vez de cargarse de una manera instantánea, pues va a tardar un poquito más en cargarse. Va a tardar un poquito más dependiendo precisamente del valor de la resistencia, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que quiero que veamos, o lo que nos están preguntando, es qué tensión tendrá el condensador en cuanto cerremos este interruptor con esta resistencia en serie, ¿no? Pues lo que va a ocurrir es que el condensador va a acabar cargándose a la misma tensión que esta fuente, pero en vez de manera inmediata como aquí, va a tardar más tiempo, va a tardar lo que se llama la constante de tiempo, que es RC, sería el valor de R por C. El valor de C no nos lo da. Entonces, yo os digo esto para que sepáis que de manera teórica y también práctica, este condensador, que puede ser perfectamente el mismo que este, pues va a tardar en cargarse más tiempo que este, pero que al final se va a cargar a la misma tensión que la fuente de alimentación. Y todavía no hemos terminado. Quiero explicároslo mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor y mucho más detalladamente. Fijaros, alguien podría pensar que, claro, cuando yo cierro el interruptor, fijaros, ¿qué pasa cuando cierro el interruptor? Aquí tengo 6 voltios, ¿verdad? Y aquí también tengo 6, y podríamos pensar que, insisto, tenemos el interruptor cerrado, ¿eh? Esto está continuo, ¿vale? Esto está cerrado. Podemos pensar que, claro, aquí existiría una caída de tensión y, por tanto, si aquí hay 6, pues aquí habría menos de 6.
No lo sé, me lo invento. Imaginaros, 4 voltios. Por tanto, si aquí hay 4 voltios, el condensador acabaría cargándose con 4 voltios. Pero no es así. No es así, ¿vale? Entonces, la resistencia que se encuentra conectada en serie con el condensador, ¿vale? Lo que va a hacer, como digo, es aumentar el tiempo de carga del condensador, ¿vale? Según el valor de su resistencia, ¿vale? Si la resistencia es más grande, pues el condensador tardará más tiempo en cargarse. Pero se va a cargar a la misma tensión, insisto, que a la de la fuente de alimentación, ¿vale? Y os voy a explicar porque, mirad, cuando el circuito se conecta, cuando nosotros cerramos el interruptor, lo que va a ocurrir en régimen transitorio, a ver, el régimen transitorio, para que os hagáis una idea, es lo que ocurre desde las condiciones iniciales, o sea, con el interruptor abierto, hasta las condiciones finales, o sea, cuando cerramos el interruptor y ya el condensador ha acabado de cargarse. A ese periodo de tiempo, a ese breve periodo de tiempo, porque esto no tarda mucho, a ese breve periodo de tiempo se le denomina régimen transitorio, ¿de acuerdo? ¿Qué está ocurriendo en ese periodo de tiempo? En ese periodo de tiempo desde que está cargado a 0 voltios hasta que se carga a los 6 voltios, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, pues en un principio, este condensador, evidentemente, está descargado. Este condensador está descargado y inicialmente, como está descargado, ¿cuál es la tensión del condensador? ¿Cuál es la tensión del condensador? Pues la tensión del condensador, inicialmente, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0, ¿de acuerdo? Su tensión va a valer 0, ¿vale? Pero, claro, insisto, esto está cerrado, ¿eh? Su tensión es 0, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con su intensidad de carga? ¿Qué va a ocurrir con su intensidad de carga? Inicialmente, como su tensión es 0, se está cargando, digamos, con la máxima celeridad posible, ¿no? Porque el condensador está descargado, ¿no? Entonces su intensidad de carga es máxima. Esta intensidad de carga del condensador es máxima, ¿vale? Y si la tensión del condensador es 0, ¿qué va a ocurrir con la tensión? ¿Qué va a ocurrir con la tensión en bornes de la resistencia? Porque esta tensión va a ser la tensión máxima, ¿vale? O sea, toda la tensión va a aparecer en los bornes de la resistencia. Insisto, en un inicio, la tensión del condensador es 0, y como es 0, ¿qué significa? Que si aquí hay 0 voltios, y aquí hay 0 voltios, y aquí hay 6 voltios, pues coño, si aquí hay 6 voltios y aquí hay 0 voltios, pues ¿cuánto hay aquí? Aquí hay 6 voltios, ¿vale? Entonces, en un inicio, insisto, en el instante t igual a 0, la tensión en el condensador es 0. Por tanto, si aquí es 0, la tensión en la resistencia es 6 voltios, o sea, la tensión que tiene la fuente de tensión, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, el condensador se va a ir cargando, ¿no? ¿Ok? O sea que mientras que el condensador se va cargando, la tensión en sus terminales va aumentando, ¿vale? Va aumentando de 0, pues no lo sé, va aumentando a 0,1, después a 0,2, y así sucesivamente 0,5, ¿de acuerdo? 0,6, 1 voltio, o sea, va aumentando. Claro, ¿qué va ocurriendo a medida que la tensión en los terminales del condensador va aumentando? Pues que la intensidad de carga, esta intensidad de carga que inicialmente era la máxima, ¿vale? Pues esta intensidad de carga ahora va disminuyendo. Se va haciendo cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. A medida que el condensador va adquiriendo más voltaje, su intensidad de carga va disminuyendo, ¿de acuerdo? Y la tensión, claro, si aumenta la tensión en el condensador, lo que va a ir disminuyendo es la tensión en la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, pasado el tiempo de carga, que como os digo, la constante de carga es igual a 5 veces la constante de tiempo, que es RC, ¿vale? Pero el problema nos da R, pero no nos da C. ¿Por qué? Porque aquí no consiste no nos pide calcular el tiempo de carga o descarga, ¿no? Sino que nos pide calcular la tensión que acaba teniendo el condensador al cabo del tiempo, ¿vale? Entonces, pasado el tiempo total de carga, ¿vale? Pues el condensador va a acabar completando su carga. Y acordaros que he dicho que al principio la intensidad en el condensador, al principio, cuando vale 0, es máxima.
luego se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, hasta que la intensidad que circula por el condensador es cero. Al ser cero, ¿qué significa? ¿Qué ocurre cuando el condensador finalmente se ha cargado? Pues que el condensador actúa como un circuito abierto, ¿vale? Al final, el condensador actúa como un circuito abierto y digamos que tendríamos esto tal que así, ¿vale? Eso es lo que ocurre cuando un condensador acaba de cargarse por completo, que sería como si fuese un circuito abierto, ¿vale? Entonces, insisto, cuando el condensador completa su carga, ¿vale?, la intensidad por el circuito se interrumpe, actúa como un circuito abierto, y la caída de tensión en los bornes de la resistencia se hace cero. Acordaros, al principio os he dicho que cuando la V de condensador es cero, pues toda la tensión de la fuente de tensión, de alimentación, aquí es 6 voltios. Pero a medida que esto se va cargando y va cogiendo tensión el condensador y va disminuyendo su intensidad de carga, a medida que va cogiendo tensión el condensador, pues lo que va soltando tensión es la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión en la resistencia llega un momento en la que se hace cero. O sea, aquí llega un momento al final de la carga del condensador que aquí lo que hay es 0 voltios, ¿vale? Por tanto, si aquí hay 0 voltios y la fuente son 6 voltios, pues fijaros, 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios, como aquí hay 0 voltios, aquí hay 6 voltios y aquí hay 0 voltios, por tanto, la V en el condensador se hace 6 voltios, ¿vale? La tensión en el condensador es de 6 voltios. Conclusión. En este circuito, el condensador acaba teniendo la misma tensión que la fuente de tensión que tenemos, pero al cabo de más tiempo que aquí arriba, ¿vale? Yo os acabo de explicar lo que pasa, ¿vale? Que brevemente lo vuelvo a repetir. En un inicio, la tensión del condensador es cero y su intensidad de carga es máxima. A medida que el condensador se va cargando, va cogiendo más tensión, va cogiendo más tensión, va cogiendo más tensión, esta intensidad de carga va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que se hace cero. Esta tensión que tiene la resistencia, que inicialmente, como esta es cero, esta es 6 voltios, a medida que esta va cogiendo más tensión, esto va soltando tensión, de manera que al final la caída de tensión en la resistencia es cero y la caída de tensión, o a lo que acaba cargándose el condensador, son a 6 voltios, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí en esta opción B, diríamos que la tensión del condensador también van a ser 6 voltios. 6 voltios. Pero ya sabéis, va a tardar un poquito más en cargarse a 6 voltios que aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más? Pues 5 veces la constante de tiempo, y la constante de tiempo es igual a R por C, que no lo sabemos, ahora mismo eso no nos importa, ¿vale? Y finalmente vamos al último de los circuitos. Hemos visto este, sencillo, este es más complejo, pero entendible una vez que lo hemos explicado. Finalmente, fijaros, tenemos este. ¿Qué ocurre en este circuito? Fijaros, es el mismo que el anterior, el mismo, lo que pasa es que ahora en paralelo le hemos puesto una resistencia. Esta resistencia da igual que esté aquí o que esté aquí, es lo mismo, es totalmente indiferente, o sea, da igual, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí la caída del condensador es la misma que aparece en la resistencia de 3 ohmios, o sea, está claro que la tensión, vamos a ver, la tensión en el condensador, la tensión que hay aquí, la tensión en el condensador va a ser la misma que la tensión en la resistencia de 3 ohmios. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿vale? O sea, si yo voy a cerrar el interruptor y va a ocurrir como aquí, ¿vale? Va a ocurrir como aquí, que esto se va a ir cargando poco a poco, pero poco a poco aquí este condensador llegaba a tener la tensión de la fuente, 6 voltios. Sin embargo, aquí el condensador llegará a tener la tensión de la fuente. Vamos a verlo. De momento hemos dicho que la tensión en el condensador va a ser la misma que la tensión en la resistencia de 3 ohmios, la misma porque están en paralelo. Y también estaremos de acuerdo en que, al igual que en el ejemplo anterior y por la misma explicación del ejemplo anterior, el condensador acabará cargándose al cabo del tiempo, acabará cargándose, pero ¿a cuánto acabará cargándose? Fijaros, este
este circuito, ¿vale? Una vez que cerremos el interruptor, ¿qué va a ocurrir? Como el condensador va a acabar cargándose, aquí tengo la resistencia de 2 ohmios, aquí tengo la resistencia de 3 ohmios, esto viene por aquí, así, estos son 6 voltios. Como el condensador acaba cargándose, ¿qué os he dicho antes que ocurre cuando un condensador se carga? ¿Qué os he dicho? ¿Qué pasa con el condensador? Que actúa como un circuito abierto cuando acaba cargándose, ¿de acuerdo? Entonces digamos que acabaría de esta manera, como un circuito abierto. Esto está abierto. Por tanto, aquí fijaros lo que nos queda. Tenemos, insisto, que lo que nos piden es la tensión del condensador. Y la tensión del condensador es la tensión que tiene esta resistencia. Por tanto, cuando calcule la tensión de esta resistencia, que es esta, voy a calcular la tensión del condensador. Como os he dicho que al cabo del tiempo el condensador, cuando acaba cargándose, se comporta como un circuito abierto, lo que tenemos es esto. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer simplemente es resolver esta malla. Tenemos que resolver esta malla, ¿de acuerdo? Esta malla por la que circulará una intensidad I. ¿Y cómo resolvemos esta malla? Pues bueno, si la intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia, podemos decir que la tensión es igual a R por I, y esto es lo que se tiene que cumplir. La tensión es igual a R por I, esto es lo que debe cumplirse en esta malla. Por tanto, R por I, pues fijaros, tenemos 2 y 3, ¿no? Pues fijaros, 2 más 3 ohmios por I, por la I que le hemos puesto, por I. Y esto es igual a las fuentes de tensión que nos encontremos. Nos encontramos esta fuente de tensión, como la estamos recorriendo en este sentido que coincide yendo de menos a más, pues esto es igual a 6 voltios. De donde si yo despejo de aquí la intensidad, pues nos quedaría 6 voltios entre 5 ohmios. 6 voltios entre 5 ohmios. Y si hacemos esta operación, 6 entre 5, pues nos quedaría 1,2 amperios. ¿Vale? Entonces, podemos decir que la intensidad que circula por aquí son 1,2 amperios. Y ahora, si yo quiero saber, insisto, la tensión del condensador, sabemos que es la misma que la tensión de esta resistencia, por tanto, y lo mismo que la de esta, que es la misma, ¿vale? Entonces, podemos decir que la tensión en la resistencia de 3 ohmios, ¿vale? Es igual a R por I, ¿no? O sea, sería igual a a R, a la propia R, por la I que lo atraviesa, ¿no? Que R es 3 ohmios. ¿Y qué I es esta, no? Esta de aquí, ¿no? 1,2 amperios. 3 por 1,2 son 3,6 voltios. Por tanto, fijaros, la tensión en la resistencia de 3 ohmios, en esta, son 3,6 voltios. Por tanto, esta tensión de 3,6 voltios, que es esta, es la misma que esta y es la misma que esta, cuando el condensador acaba de cargarse. Por tanto, primer circuito, el condensador instantáneamente adquiere 6 voltios. Segundo circuito, el condensador al cabo de un poquito de tiempo se carga también a 6 voltios, por la explicación que hemos dado, pero tarda un poquito más que este. Y tercera opción, que es esta, el condensador acaba cargándose, pero ahora no se carga a los 6 voltios de la fuente de tensión, sino que se carga a 3,6. ¿Vale? Entonces, ¿veis qué ejercicio más curioso y qué diferencia de comportamiento de un condensador estando en un circuito o en otro? ¿Vale? Es sorprendente, ¿no? Cómo cambia, ¿no? La filosofía, o en función de los elementos que tengamos. Bueno, y hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero bueno, hemos visto estos 3. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido, que os haya parecido curioso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.